Buenas tardes, vamos a empezar un nuevo tema referido a el efecto de flexión en vigas o en elementos unidimensionales. Bien, vamos a empezar indicando de que hay dos teorías que puedo utilizar para analizar el efecto de la flexión en vigas. Una es Bernoulli, que toma como ejemplo, vamos a ver, ahora sí. Bernoulli, que toma como ejemplo el efecto de flexión propiamente dicho, y Timoshenko, que analiza la flexión desde el punto de vista del efecto de cortante. Como efecto para analizar el comportamiento por flexión. Entonces vamos a hacer énfasis en Bernoulli, aunque vamos a también ver de alguna manera el efecto de Timoshenko. En principio, vamos a decir de que un elemento unidimensional, por tanto, si nosotros escribimos o dibujamos el eje centroidal, que es el elemento, podemos representarlo a través de un elemento y J, o 1, 2, siendo 1 el nodo, uno de los nodos, el inicial, y el 2 el nodo final. Las propiedades es la longitud y lo que corresponde a la sección transversal expresado como inercia. ¿Y cuáles son las hipótesis? Una de las primeras hipótesis es de que la deformación que sigue un elemento unidimensional sometido a flexión es que podemos determinar y representar a través de la deformación de centroidal. La deformación será sobre el eje Z o K, según sea el caso. ¿Sí? La segunda hipótesis de que no existe deformación lateral, es decir, la deformación lateral en el otro de los ejes es cero. Es cero, por tanto no hay una deformación lateral, ¿no? Esta deformación unitaria de manera lateral es igual a cero. ¿No? Y la tercera hipótesis es de que una sección transversal cualquiera antes de su deformación es perpendicular al eje centroidal y después de la deformación permanece normal a dicho eje. Por tanto, no hay un giro. Esas tres hipótesis las plantea Bernoulli para poder deducir el comportamiento por flexión. Bien, vayamos viendo tema hipótesis. El desplazamiento vertical, todos los puntos de la sección transversal son pequeños e iguales y que se representan en el eje de la viga. El desplazamiento lateral se asume igual a cero y la sección transversal normal al eje de la viga antes de la deformación permanecen planas y ortogonales a dicho eje después de la deformación. Son las tres hipótesis que Bernoulli plantea. Ahora bien,
¿Cómo representamos estas expresiones? Podemos decir que el campo de desplazamiento, si nosotros adoptamos un eje de coordenadas X, Y y Z, y tenemos un elemento a lo largo del eje X, donde vamos a tener un sistema de cargas vamos a decir de que este sistema nos va a producir una deformación en el eje Z. Por tanto, si nosotros decimos de que llamamos U, V y W el campo de desplazamientos de los ejes X, Y y Z respectivamente, podemos definir que la deformación transversal por flexión se va a producir a través del campo de desplazamientos W. No hay deformación lateral, por tanto, en el eje Y, esta deformación se hace cero, ¿no? Y la deformación en el eje X, que es el eje de desarrollo del elemento, va a ser igual a menos Z por una función phi de X, siendo phi de X definido de esta manera. Phi de X no es nada más que la primera derivada del desplazamiento transversal respecto a X. Por tanto, U vamos a poder decir que es igual a menos Z por derivada de W respecto a X. Pero sabemos que la deformación unitaria es igual a la derivada de U respecto a X. Por tanto, E de X va a ser igual a menos Z por la derivada segunda de W respecto a X dos veces. Aquí asumimos que nuestro tensor de deformación va a ser igual a deformación en X, deformación en 0, 0, XY, 0, XZ, 0, Z, Y, 0. Estamos estableciendo que se va a comportar de esa manera. Por tanto, la deformación, que es igual a matriz constitutiva por deformación unitaria, se podrá escribir como menos Z por E por la segunda derivada de W respecto a X dos veces, que es la ecuación diferencial que maneja la definición de la flexión, ¿no? Ahora bien, el momento flector, por tanto, se podrá escribir como la integral a lo largo del área de menos Z por deformación, por tensión por dA. Si reemplazamos estos valores, en esta expresión, vamos a tener esta relación. Y acá, tanto E como Z al cuadrado puede salir afuera, ¿no? Inclusive derivada segunda de W respecto a X dos veces va a salir afuera. Si esta expresión se la conoce como función psi, podemos decir que el tema de flexión se va a convertir en esta relación.
Ahora bien, para Bernoulli propone estas funciones de forma. Un elemento del nodo 1 al nodo 2 se va a producir cuando trabaje en flexión una deformación W sub 1 y W sub 2, pero al mismo tiempo un giro que le vamos a llamar la derivada de W respecto a X, evaluado sería un giro que es la derivada de W respecto a X evaluada en el punto 2. Esas variaciones para el efecto de traslación información va a ser N1, vale 1 en el nodo 1 y vale 0 en el resto de los nodos, y la deformación en el nodo 2 vale 0 en el nodo 1 y 1 en el nodo 2. Los giros no es nada más que la tangente del ángulo, tangente de este ángulo. Vamos a tener la tangente del ángulo en el punto 1 debe valer 1, ¿no? Y 0 en el resto de los nodos, y similarmente para un ángulo phi, la tangente de phi en el nodo 2 va a valer 1. Por tanto, en este caso, phi sub 1 va a ser 45 grados y phi sub 2 va a ser 45 grados. Ahora bien, Eugenio Oñate plantea estas funciones de forma, a utilizar estas funciones de forma. Entonces aquí el campo de desplazamiento, que es una función de E, va a ser evaluada como N1 por W1 más N1 barra por, vamos a llamar, phi sub 1 más N2 por W sub 2 más N2 barra por deformación angular 2. Pero ya habíamos dicho que este valor de phi se puede determinar como la derivada del desplazamiento respecto a E evaluado en el punto I. Por tanto, esto será igual a N1 por W sub 1 más N1 barra por la derivada de W respecto a E evaluado en el punto 1 más N2 por W sub 2 más N2 barra por la derivada de W respecto a E evaluado en el punto 2. ¿Qué es lo que tenemos escrito aquí abajo, no? Ahora bien, Oñate nos propone estas funciones de forma y Chandrupatra nos propone estas funciones de forma, que son exactamente la misma. ¿Sí? Está determinada a través de la ecuación de Lagrange para un elemento natural de longitud 2, ¿no? De longitud 2, de coordenadas 1 a 2, donde S1 vale menos 1 y S2 vale más 1. Entonces, indistintamente, cualquiera de las funciones que son la misma, fíjense que dice un cuarto de 1 menos E al cuadrado por 2 más E, que es exactamente lo mismo, ¿no? Si lo desarrollamos, vamos a tener esta misma expresión. Y esta expresión
Es la misma que nos plantea Oñate. ¿Sí? La que nos plantea Oñate. Si aplicamos estas funciones de forma, vamos a tener lo siguiente. Habíamos dicho de que al tener un elemento unidimensional, el determinante derivada de E respecto a X es igual a 2 sobre L. Por tanto, tenemos la misma transformación que teníamos para los elementos de orden superior que habíamos visto en el tema anterior. Aquí W1 y W2 no es nada más que los desplazamientos en los grados de libertad. 1, 2. Y las derivadas del desplazamiento respecto a cada punto son conocidos como los giros, ¿no? La derivada de W respecto a X en el nodo 1 y derivada de W respecto a X en el nodo 2. Por tanto, podemos escribir que las funciones de forma se escriben de esta manera y el campo de desplazamiento será W1 y W2, que son los desplazamientos en nodo 1 y nodo 2, y los giros, θ sub 1 y θ sub 2. Este será el vector de desplazamientos que le hemos llamando A, que es igual a θ sub 1 y θ sub 2. Que están aquí escritas, solo que están escritas no como ángulos, sino como derivadas respecto a X en cada uno de los puntos. ¿Ya? Asumimos que la derivada de W respecto a X es igual a la derivada de W respecto a E por la derivada de E respecto a X. Y este valor lo tenemos acá identificado. Bien, entonces, si nosotros escribimos el campo de desplazamiento va a ser este. ¿Sí? Sí, que no es nada más que la segunda derivada de W respecto a X 2 veces, podemos escribir de esta manera. Esto voy a escribir aquí arriba. La derivada segunda de W respecto a X 2 veces podemos escribir como derivada de W respecto a X al cuadrado. Por eso está aquí colocado de esa manera. Y este W respecto a X es este valor, por tanto esto será igual a 2 sobre L del elemento por derivada de W respecto a E al cuadrado. Y aquí está desarrollado de esa manera. Por tanto, podemos escribir que la función sin no es nada más que 2 por 2, 4, L por L al cuadrado, derivada segunda respecto a E. ¿Y por qué respecto a E? Porque nuestras funciones de forma estaban definidas de esta manera. ¿Sí? Como función de E. Por tanto, sí va a ser esta expresión. Sí, va a ser esta expresión. Y si nosotros mostramos de manera matricial con respecto a la deformación de la viga, que son estos tres, podemos escribir de esta manera, ¿no? O también podemos ver escrito como derivada segunda de N1 respecto a E, derivada segunda de N1 barra respecto a E, 2 veces, derivada segunda de N2 respecto a E, 2 veces, y derivada segunda de N2 barra respecto a E, 2 veces. Aquí están esas derivadas formando de esta manera. Por tanto, sí, si nos fijamos,
no es nada más que la matriz de deformación por el vector de deformación nodal. Por tanto, B podemos hallar de esa manera. Ahora bien, ya conocemos de los temas anteriores que la rigidez está expresado como esta expresión. ¿Sí? Que está definido de esta manera. ¿Sí? Acá vamos a tener que la matriz constitutiva va a estar conformado por E, por el módulo del módulo de inercia, momento de inercia de la sección transversal del elemento. Si nosotros tenemos estos grados de libertad, sería aquí W, está mal esto, W1, W2, y aquí sería F1, F2. ¿Ya? Que en definitiva también podríamos expresar como han hecho en hiperestáticas, grado de libertad 1, 2, grado de libertad 3, 4. También podríamos trabajar de esa manera. Como ve, ya tenemos expresados ahí, podemos reemplazar directamente. Entonces vamos a tener que acá va a ser igual a caso BJ, la integral de menos 1 a 1 de B sub I transpuesta por EI por BJ L medios de E para encontrar cada uno de los valores. Por ejemplo, K sub 1, 2 va a ser igual a la integral de menos 1 a 1 de B1 transpuesta por EI por B2 por L medios de E. Realizando las operaciones vamos a tener esas expresiones con lo que vamos a conformar los coeficientes de la matriz de rigidez. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 10 integrales que hay que realizar. ¿No? Hemos realizado estos puntos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 integrales, porque es simétrica. Entonces podemos escribir una matriz de rigidez que ustedes conocen que se ha determinado a través de, por ejemplo, trabajo virtual o pendiente de formación que han hecho en hiperestáticas. Nosotros hemos determinado esta matriz de rigidez a través de estas funciones de forma del campo de desplazamientos expresado por esta expresión. ¿Sí? Que es la misma. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Bien. Esta deducción la hemos hecho en coordenadas naturales. ¿Por qué hemos hecho en coordenadas naturales? Porque N sub I son funciones de E. Tanto Oñate como Chandropatla definen las funciones de forma en coordenadas naturales. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero deducir esta matriz de rigidez en coordenadas cartesianas? Entonces, las funciones de forma definidas en coordenadas cartesianas las definen dos autores, Hutton David o Manuel Vázquez. En estos libros están definidas las funciones de forma para coordenadas cartesianas. Por tanto, si yo tengo definida las funciones de forma en coordenadas cartesianas, puedo encontrar las segundas derivadas.
¿No es verdad? Por hallar las segundas derivadas. No nos olvidemos que B no es nada más que la derivada de las funciones de forma respecto a X. Ahora bien, si hago eso, si tengo estas funciones de forma y tengo sus derivadas, reemplazo de la misma manera que he reemplazado aquí, ¿no? De la misma manera que he reemplazado. Entonces voy a tener que evaluar 10 integrales, ¿sí? Voy a copiar hasta aquí. Vamos avanzando. Recording in progress. Bien. De la misma manera que para coordenadas naturales aplico la definición de la matriz de rigidez, donde prácticamente los valores de B nada más son las segundas derivadas de las funciones de forma. Entonces, de la misma manera, como B es igual a la segunda derivada de N1 respecto a X dos veces la segunda derivada de 1 barra respecto a X dos veces la segunda derivada de N2 respecto a X dos veces y la segunda derivada de N2 barra respecto a X dos veces. Este vendría a ser la matriz de deformación. Por tanto, caso de J es igual a la integral. ¿Por qué de 0 a L? Porque solo en coordenadas naturales va de menos 1 a 1. Pero en coordenadas cartesianas va de 0 a L. Esto va a ser B sub I transpuesta por E por I por B sub J de X. ¿Sí? Entonces realizo las 10 integrales y tengo exactamente los mismos valores. ¿Sí? Los mismos valores. ¿Qué cambia? La expresión de las funciones de forma, que es distinta en coordenadas cartesianas a las naturales, pero son compatibles, ¿no? Son exactamente las mismas. Reemplazando y ordenando tenemos la misma matriz de rigidez.
Las fuerzas equivalentes. Si necesitamos determinar las fuerzas equivalentes, no es nada más que la integral a lo largo de la longitud de las funciones de forma por la función de distribución de carga por dx. Y esta es la misma ecuación que habíamos visto para efecto axial. También sirve para el efecto de flexión. En realidad sirve para muchos otros casos, ¿no? Integral de -1 a 1 de las funciones de forma por la variación, esto es importante, en coordenadas cartesianas, las fuerzas equivalentes es igual a la integral a lo largo de la longitud de n por q por dx. Y en coordenadas naturales es la integral de -1 de las funciones de forma por q por la derivada de e respecto a x por dE. Está al revés. Por el jacobiano sería, ¿no? Derivada de x respecto a e. Y este habíamos determinado que es igual a L medios, ¿no? Desde donde sale esta expresión. También podemos utilizar las tablas de empotramiento perfecto, ¿no? Que tiene Jiménez Montoya o cualquier otro libro. Lo único que hay que tener en cuenta es la convención de signos, ¿no? Que la convención de signos va positivo para arriba y antihorario para el momento. Es posible que las tablas tengan otra convención de signos, pero esa compatibilidad cada persona la va a realizar para efectos de optimizar los valores correctos, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, ¿qué aplicaciones podemos hacer? Varias aplicaciones. ¿Ya? Varias aplicaciones. Una aplicación, por ejemplo, es determinar esta estructura se va a deformar de esta manera. Determinar la flecha en el centro, que le vamos a llamar W, y el giro en el apoyo, que le vamos a llamar phi. ¿Sí? Nuestra nomenclatura, si nosotros tenemos, si este es el nodo 1, aquí sería phi sub 1, que no es nada más que la derivada de W respecto a x, evaluado en el punto 1. ¿No? Entonces, como quiera que esto una viga simplemente apoyada, podemos trabajar bajo la condición de simetría que seguramente ustedes han visto en estructuras isostáticas, todos los conceptos de simetría. Y entonces voy a aplicar el efecto de simetría para analizar la mitad, esta longitud vale L,
Y aquí voy a tener una carga que va a ser P medios. Y esta va a sufrir una deformación. Si te llamo nodo 1, nodo 2, estamos hablando de acá, necesito determinar W sub 2 y aquí necesito determinar teta sub 1. Bien. Ese gráfico está representado acá. Si ustedes ven, aquí la deformación W1 es 0, porque hay el apoyo. Y acá el giro en este punto también es 0, porque es 0, ¿no? Tangente de este ángulo es 0, por tanto la derivada de W respecto a X en el punto 2 es 0. Entonces, mis incógnitas será θ sub 1 y W sub 2, porque θ1 vale 0 y aquí el giro θ sub 2 también vale 0. Entonces escribo la ecuación de equilibrio. ¿Cuál es la ecuación de equilibrio? La ecuación de equilibrio es rigidez por matriz de rigidez por deformación nodal igual a las fuerzas nodales. Matriz de rigidez, la que hemos deducido. Vector de deformación nodal, los dos desplazamientos, W1, W2 y los dos giros. Derivada de W respecto a X evaluada en el punto 1 y derivada de W respecto a X evaluada en el punto 2. Igual a, que estamos llamando a esta reacción, fuerza Z1. Podríamos llamar cualquier cosa, podríamos llamar R sub 1. No hay momento. Aquí tenemos P medios hacia abajo, menos P medios. Y acá sí tengo un momento, ¿no? M2. Y acá veo que este valor vale 0 y este valor vale 0. Por tanto, puedo yo eliminar la primera fila y la primera columna, la última fila y la última columna, quedándome el sistema reducido con esta matriz de rigidez, las dos incógnitas, y tendría este valor, ¿no? Es decir, va a ser EI sobre L al cubo que multiplica 4L cuadrado menos 6L menos 6L y 12. Las incógnitas va a ser θ sub 1 y W sub 2, que son los valores que incógnitas. Y aquí tendría 0 y menos P medios. ¿Sí? Y acá resolviendo puedo encontrar los valores de tanto del giro en el punto central como, el giro en el punto 1 como el desplazamiento en el punto central. ¿No? Este valor y estos son los valores de tanto del desplazamiento en nodo 2 como del giro en el apoyo. Z1 pues, es simple. Z1, que es la reacción, va a ser igual a
I sobre L cubo. Y podemos encontrar que Z1 que multiplica a 6 veces L por teta sub 1 menos 12 por W sub 2. ¿Ya? Y M2 va a ser EI sobre L al cubo que multiplica a 2 L cuadrado por teta sub 1 menos 6 veces L W sub 2. ¿No? La parte conoce. De esa manera está obtenido esos valores. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces fíjense cómo más que el ejercicio es la deducción. La deducción a través de la definición de las funciones de forma en coordenadas cartesianas o en coordenadas naturales. No todos los autores hacen exactamente lo mismo. No son los únicos. Otros libros también. O definen las funciones de forma como funciones dependientes de las coordenadas naturales o definen en coordenadas cartesianas, exactamente de la misma manera. Preguntas, dudas, inquietudes. La siguiente clase vamos a empezar a hacer otro tipo de ejercicios. Obviamente entre los convencionales y algunas cosas que podemos determinar. Por ejemplo, podría determinar qué pasa cuando la sección no es constante, porque aquí hemos adoptado I constante. ¿Qué pasa cuando no es constante? ¿Qué pasa con el campo de desplazamiento? Al igual que en el efecto de carga axial, puedo yo estudiar la deformación y a través del campo de deformación estudiar todos los efectos como rotaciones, como cortantes, como momentos, ¿no? Si ya conozco cómo está la función, el campo de desplazamiento definido, entonces puedo hallar tranquilamente cualquiera de los parámetros a lo largo de cualquier punto del eje de la viga, ¿no? Preguntas, señores, dudas, inquietudes. Pues, si no hay preguntas, estamos acá, nos vemos el día de mañana. Dios mediante. Hasta luego. Hasta luego, Inge.